Ya, entonces, seguramente ya han visto lo que significa neoplasia. Neoplasia va a significar nuevo crecimiento, siendo neo nuevo y plasia crecimiento. Cuando nosotros hablamos de una neoplasia, tenemos que saber diferenciarlo o delimitarlo por tres características. Uno, su conducta biológica. Dos, la evaluación patológica. Y las células o tejido de origen. ¿A qué nos referimos con esto? Uno, en la conducta biológica. Las células neoplásicas pueden ser de tres tipos: benignas, malignas o malignas de grado bajo, intermedias, el rango intermedio. Principalmente las dos características que siempre deben estar atentos debe ser la velocidad de crecimiento y la infiltración. A partir de eso lo sacan al toque. Las benignas van a tener una velocidad de crecimiento lenta, no van a tener infiltración y si no hay infiltración tampoco puede haber metástasis. Entonces, esto nos va a indicar que el paciente va a tener un alto índice de supervivencia. Por el otro lado, las malignas, todo lo contrario, no van a tener una velocidad de crecimiento rápido, van a ser infiltrantes y por eso mismo metastatizantes. Esto nos va a dar un índice bajo de supervivencia en el paciente. Sin embargo, también vamos a tener un rango intermedio donde lo que va a variar es la velocidad de crecimiento. Ahora, esas células de grado intermedio no suelen tener una infiltración igual que las malignas. La infiltración que dan es mucho menor y por eso mismo suelen ser o suelen quedarse a un nivel local y no van a hacer metástasis, lo que la diferencia de las malignas es que van a hacer metástasis. Luego, vamos a tener la evaluación patológica. Eso es importante que lo conozcan para poder diferenciar a las células. Una célula normal va a tener estas características, estas 10 características que he visto que las han preguntado. Uno, la polaridad basal, no va a haber pleomorfismo, va a tener un adecuado radio núcleo célula, no va a haber anisonucleosis, va a haber la cromatina celular normal, el nucleolo va a ser normal, no van a haber figuras mitóticas, no van a haber células gigantes, el citoplasma va a estar normal y va a haber una diploidía cromosomal, ¿no? Acá también lo que tienen que tener siempre en consideración es el número de mitosis, el tamaño, el grado de diferenciación, el cambio en el ADN, la infiltración e invasión y la metástasis. Para que saquen esto al toque, chicos, tienen que saber todo lo que no sea normal va a ser ya neoplásico o puede derivar en una neoplasia. Por ejemplo, en la B, ¿no? Que va a ser una citomorfología en el cáncer, que vamos a tener una pérdida de la polaridad basal, va a haber un pleomorfismo a nivel celular, va a haber un rango núcleo-célula alto. Miren acá, voy a señalar para que puedan saber a qué me estoy refiriendo. Ya, perfecto. Acá, el núcleo, el radio núcleo célula. Ven este núcleo agrandado comparado con el tamaño de la célula, que es mucho menor. La anisonucleosis, el hipercromatismo. Vamos a ver esta célula que va a tener más cromatina y por eso va a estar más pintarrajeada, entre comillas. El nucleolo prominente, los nucleolos que se logran ver acá. Las figuras mitóticas anormales, no vamos a tener una mitosis normal y por eso se llega a ver esa figura. Las células gigantes, acá esta vez, esta va a ser también una célula gigante. El incremento de la mucina, que lo vamos a tener a nivel citoplasmático, y la aneuploidía del ADN. Luego también por el tejido de origen, ¿no? Tenemos que saber diferenciar cuando es, por ejemplo, a nivel o un origen embrionales o cuando ya son en células pluripotenciales. ¿Por qué? Porque las de origen embrional van a dar diferenciaciones o neoplasias totalmente diferentes a las que van a dar las pluripotentes. Entonces, eso también se lo tienen que aprender, chicos. Les van a preguntar. Vamos a tener un embrión temprano, ¿no? Acá vemos con el ectodermo, el endodermo, el mesodermo. A partir de estas células, que son células totipotenciales, van a haber células germinales neoplásticas. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas? ¿O qué diferenciaciones nos pueden dar?
los de diferenciación mínima, como son los seminomas o germinomas, los de diferenciación ectodérmica, como el carcinoma embrionario, los de diferenciación somática, como los teratomas, los de diferenciación trofoblástica, como el coriocarcinoma, y diferenciación endodérmica, como el carcinoma de saco vitelino. Entonces, les pueden preguntar, a partir o cuál es un tipo de célula de origen germinal o a partir de células totipotenciales y les ponen, yo qué sé, hepatoblastoma, neuroblastoma, meduloblastoma, adenocarcinoma y carcinoma de saco vitelino. De ahí saca, ¿no? Carcinoma de saco vitelino, diferenciación endodérmica, es a partir de una célula totipotencial. Y por eso les digo que sepan diferenciar cuáles son de células totipotenciales y cuáles son de células pluripotenciales. Más que todo para responder bien, ¿no? Luego, por el otro lado, tenemos las células pluripotenciales, ¿no? Las que todavía están indiferenciadas, pero ya están comprometidos con una línea germinal. Acá vamos a tener el riñón, nefroblastoma, retina, retinoblastoma, glándula pineal, pineoblastoma, el cerebelo, el meduloblastoma, la suprarrenal, el neuroblastoma, el hígado, hepatoblastoma y en los tejidos blandos, el rabdomiosarcoma. Eso se puede sacar un poco más rápido, más que todo por el sufijo, ¿no? Riñón, nefro, retina, retino, glándula pineal, pineo, el cerebelo, médulo, suprarrenal, neuro, hígado, hepato y los tejidos blandos como el rabdomiosarcoma. Y vamos a llegar a la parte también bastante importante porque esto lo suelen preguntar y no solo en su examen, seguro ya se los han preguntado o se lo van a preguntar en su práctica, es la nomenclatura de los tumores, ¿no? Ahora, para esto tenemos que saber cuándo o qué se añade dependiendo del tejido. Ya, acá tenemos el tejido de origen, ¿no? Vamos a tener tumores compuestos principalmente por un solo tipo de célula, es decir, tejido conjuntivo derivados, el endotelio, los vasos sanguíneos, vaso linfático, mesotelio, cubiertas del encéfalo, las células sanguíneas y otros tipos de células, es decir, las células hematopoyéticas y el tejido linfoide, y las células musculares, es decir, músculo liso y estriado. A partir de esto, vamos a tener que agregar un sufijo dependiendo si es benigno o maligno. Lo común, lo que siempre, entre comillas, suele ser es oma y sarcoma. ¿Ok? Oma, sarcoma. Oma suele ser benigno, mientras que sarcoma es maligno. Acá vemos fibroma, lipoma, termina en oma, condroma, oma, osteoma. Osteoma, una lesión en el hueso benigno. Condroma, una lesión a nivel el cartílago benigno. Por el otro lado tenemos lo maligno, sarcoma, liposarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, lo mismo, ¿no? Una lesión neoplásica maligna a nivel del hueso. Luego, el endotelio o todo lo que tenga que ver con como la sangre va a variar un poquito, ¿no? Es hemangioma, ya tenemos el oma, 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 ¿no? Vasos sanguíneos, hemangioma, vasos linfáticos, linfagioma, y el encéfalo, meningioma, todo termina con oma. Mientras que lo maligno va a terminar en sarcoma, sarcoma, oma y meningioma. Acá es lo que les decía que variaba, ¿no? Perdón. Ya, donde variaba, ¿no? Vemos que el meningioma cambia, o bueno, no cambia en todo caso, y benigno y maligno sigue siendo lo mismo, ¿no? Se escribe igual, solo que en el maligno se escribe invasivo. Lo mismo con mesotelioma, no parece benigno, pero en maligno solo tiene un oma y nos podría hacer confundir, ¿no? Nos podrían decir, el mesotelioma por su nomenclatura es un tumor benigno o maligno. Y nosotros nos tenemos que acordar, es maligno porque no había una nomenclatura benigna. Luego, en las células sanguíneas no va a haber benigna y el maligno no va a tener el sufijo oma, sino va a cambiar, ¿no? En las hematopoyéticas, leucemias y el tejido linfoide, linfomas. El músculo es también lo mismo, liso, estriado, pero acá cambia por el sufijo mioma y mioma. Entonces, músculo, mioma.
liso, leio, mioma, benigno, estriado, rhabdo, mioma, benigno, pero se mantiene igual en maligno, sarcoma y sarcoma. Ahora, en la piel van a tener otros nombres, ¿no? En el escamoso estratificado papiloma, ahí tenemos el oma. La célula basal no va a haber, melanocitos va a tener otro nombre que es nevo. El revestimiento epitelial de las glándulas, adenoma, papiloma, cistoadenoma, el pulmón, adenoma bronquial, riñón, adenoma, y seguimos lo mismo, ¿no? Adenoma, papiloma, la placenta es la mola hidatiforme, testículo no tiene, ovario, cistoadenoma. Entonces, esto es importante, chicos, que también se aprendan los que son distintos, ¿no? Capaz les dicen que es neo y ustedes porque no se acuerdan la marcan mal. Entonces, melanocitos, nevo, benigno, igual placenta, multiforme, benigno. Ahora, seguro se lo han mencionado en su teoría, vamos a tener neoplasias que suenan benignas, pero son malignas, lo que son los linfomas y los plasmocitomas, porque vemos este sufijo, ¿no? El oma. Entonces leemos y decimos linfoma, termina en oma, es benigno, pero en realidad son malignas. Y tenemos todo lo contrario con las neoplasias que suenan malignas, pero son benignas y condroblastoma. Acá me he olvidado del blastoma, pero es lo mismo, ¿no? Y todos terminan en oma. Acá solo vemos un ejemplo de la diferencia entre un benigno y un maligno. Vemos lo que es un leiomioma, es decir, una lesión del músculo liso benigna, porque termina en oma, frente a un leiomiosarcoma, músculo liso, pero maligno porque termina en sarcoma. ¿Y cuáles son las diferencias? El benigno, acá tenemos que acordarnos lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? Va a ser delimitado, no va a estar infiltrativo, no va a tener metástasis alrededor, se diferencia, ¿bien? Va a tener un crecimiento lento y ya. Frente al maligno, que va a ser este leiomiosarcoma, es grande, es infiltrativo, probablemente es metastásico. Vemos en el centro que tiene su propia vascularización y va a estar poco diferenciado. ¿Has hecho usted alguna duda? Póngame su dedito arriba si no tienen ninguna duda. Ya, perfecto, chicos. Ahora tenemos lo que es la metástasis. La metástasis va a ser el proceso por el cual una célula neoplásica viaja o se transporta desde su lugar de origen hasta un lugar distinto. Los tipos de metástasis van a ser siembra directa, la diseminación linfática y la diseminación hematógena. En la siembra directa es lo que, por ejemplo, el ejemplo que le suelen poner, ¿no? Es a nivel de abdomen. En la diseminación linfática, cuando viaja por conductos linfáticos. Es por eso que muchas veces en el cáncer de mama se suele extirpar o se solía extirpar lo que son los ganglios linfáticos axilares porque debido a su cercanía, el tumor mamario solía hacer metástasis a partir de estos ganglios, ¿no? Porque por la proximidad misma decía, me voy a ir a estos ganglios y a partir de estos voy a viajar. Y la diseminación hematógena, porque una vez que el cáncer ha alcanzado el vaso sanguíneo, puede viajar a todo el cuerpo, básicamente. Ya un poquito del proceso, ¿no? Del cáncer. Hay una transformación. Lo que va a ser un comportamiento especial del cáncer es que va a proponer o va a comenzar angiogénesis, es decir, va a adquirir su propia vasculatura. Esta vasculatura, el problema es que suele dar muchas hemorragias porque al no ser una vasculatura controlada, al ser producto de estas células cancerígenas, no suele ser una vasculatura fuerte, suele ser muy débil e inestable y, no sé, algún traumatismo, cambios en la presión pueden romperla fácilmente. Entonces, vemos acá nuestro cúmulo de células cancerosas que mediante sus mediadores facilitan la creación
o la apertura de nuevos vasos sanguíneos, ¿no? La angiogénesis. Aquí está. Este vaso sanguíneo abre redes para alimentar el tejido. Entonces, estas aprovechan estos mismos vasos sanguíneos y se transportan. Estamos viendo acá que llegan a entrar a un vaso y se transportan por los capilares, los linfáticos. Se transportan y hacen metástasis. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Llega hasta el pulmoncito y en el pulmón, o bueno, en el vaso sanguíneo al que lleguen se van a adherir a la pared, van a tener una extravasación, es decir, va a poder atravesar esta pared y van a hacer o va a crecer en el sitio en el que haya llegado, ¿no? Al sitio de la metástasis. Acá un poquito de epidemiología es importante conocer y suelen preguntar también bastante la epidemiología. Eso es en cáncer en Estados Unidos. En hombres suele estar predominante la próstata y el pulmón y bronquio. Próstata es lo que suele haber más en hombres, chicos. Y en mujeres, la mama es la primera causa de muerte, ¿no? En mujeres a nivel mundial en cáncer y el pulmón y bronquio. Ahora, también es importante conocer la epidemiología y la geografía. Esto se los van a preguntar, les digo desde ahorita que hay factores geográficos. Por ejemplo, en Japón, el cáncer de estómago o en África, el hepatocarcinoma. ¿Por qué el hepatocarcinoma en África? Porque suelen tener bastante hepatitis. Entonces, si hay bastante hepatitis, hay bastante inflamación a nivel del hígado, todo lo que ya hemos visto anteriormente, y se puede llegar a desarrollar un hepatocarcinoma. Luego, ocupacionales, riesgos ocupacionales como los trabajadores en pintura que suelen desarrollar cáncer de vejiga o el cáncer de pulmón, los mineros, por justamente ya la exposición que tienen a materiales contaminantes, mercurio, el carbón, y luego otros factores sociales como fumar, alcohol, dieta, obesidad o la circuncisión. Acá un poco más de epidemiología. Ahora, acá, eso también se lo tienen que aprender, chicos. Les estoy poniendo en su mayoría lo que suele venir bastante. También es lo que dice en su teoría, no estoy cambiando nada, pero las cosas en las que estoy haciendo énfasis es en las que más suelen preguntar y también las cosas que más deben saber respecto a esto, porque no solo es saber cómo se origina el cáncer, sino también qué tipos de cánceres podemos tener respecto a la profesión, ¿no? Porque si les viene un paciente y ustedes no saben qué es lo que tiene, ¿no? El paciente ha perdido peso, está fatigado, tiene dolores a nivel general, pero de repente les dice que es un trabajador de pintura. Entonces ustedes ahí pueden sacar, ¿no? Dicen, ah, en patología aprendí que un trabajador de pintura suele tener cáncer de vejiga y por ahí pueden ser direccionados. O lo mismo en un minero, ¿no? Les dicen, he estado tosiendo, he estado con episodios de disnea, tal vez podrían incluso, no sé, ver otras cosas, ¿no? Como la pérdida de peso, la fatiga, y ustedes sospechan o como uno de sus diagnósticos diferenciales ya tienen que, es, gracias al ser minero, puede tener una neoplasia, ¿no? Porque es bastante común. Entonces, por eso también es importante conocer los cánceres originados por una profesión determinada. Y por eso mismo tenemos lo que es el arsénico y arsenicales, que suelen dar carcinoma pulmonar o carcinoma de piel. Luego los asbestos, que dan carcinoma pulmonar o mesotelioma. Los asbestos son de los más peligrosos, chicos, porque son fibras diminutas que una vez inspiradas suelen, entre comillas, clavarse en el pulmón. Entonces, como son tan diminutas, estas no se pueden retirar y con el tiempo generan una inflamación crónica. Esa inflamación crónica, como ya hemos visto en clases pasadas, terminan en cáncer. Luego los bencenos que causan leucemia mieloide aguda, el cadmio y compuestos que lo contienen, el carcinoma de próstata, el cloruro de vinilo, el angiosarcoma hepático, el cromo, el carcinoma pulmonar, níquel, carcinoma pulmonar y orofaringio, y el radón, el carcinoma pulmonar.
También los estados inflamatorios. Uno, la asbestosis y silicosis, que dan mesoteliomas y carcinoma pulmonar. El mesotelioma siempre o suele causar bastante lo que es los derrames pleurales. Y el agente etiológico va a ser la fibra de asbesto y la partícula de silicio. Justamente lo que les comentaba hace un momento, que el asbesto se clava en el pulmón y suele generar esa inflamación continua que no va a aparecer en 1, en 2 años, sino suele aparecer tardíamente en la vida, ¿no? En la edad adulta, en los pacientes de tercera edad, suele presentarse ya este cáncer. Luego, la enfermedad inflamatoria intestinal como el carcinoma colorectal, el líquen escleroso, que da un carcinoma epidermoide vulvar, pancreatitis, el carcinoma de páncreas y el agente, el alcoholismo, las mutaciones en la línea germinal. Luego la colecistitis crónica, que nos puede dar un cáncer de vesícula biliar, y el agente, ¿no? Los ácidos biliares, bacterias, colelitiasis, la esofagitis por reflujo, esófago de Barrett, el adenocarcinoma de esófago y ácido gástrico. También ya hemos visto la fisiopatología de lo que es el esófago de Barrett, ¿no, chicos? Que debido al reflujo constante del ácido gástrico, las células tienen un cambio morfológico para poder sobrevivir o para poder adaptarse, ¿no? Acuérdense que es la clase de adaptación celular en la que la célula por este daño continuo cambia y con el tiempo puede darnos una neoplasia. Luego el síndrome de Sjögren o la tiroiditis de Hashimoto, que nos da un linfoma en la zona marginal extraganglionar, la colangitis por opistorchis, que nos da oncología carcinoma o carcinoma de colon, la gastritis y úlceras, adenocarcinoma gástrico, linfoma en la zona marginal extraganglionar, la hepatitis como en los africanos, el carcinoma hepatocelular, osteomielitis, carcinoma sobre los senos de drenaje y la costitis crónica o carcinoma de vejiga urinaria. Y los genes del cáncer. Ya, esto también es bastante importante, eso les van a preguntar, de hecho, chicos, lo que viene a ser, por ejemplo, retinoblastoma, el gen RB. Esto se los voy a dejar para que lo lean, pero vemos que cada cáncer va a estar relacionado con un determinado gen, ¿no? También, si bien no lo tengo ahorita porque este cuadro no lo he encontrado en mi bibliografía virtual, porque esto es del libro, pero virtual. En el libro físico mencionan otros genes del cáncer, pero más que todo en su ubicación, ¿no? Su locus y su cromosoma. Esa tabla también denle una chequeada porque ahí suelen haber bastantes genes, ¿no? O bastantes locus en todo caso. Y acá pasamos a lo que son las lesiones precancerosas. Vamos a tener lesiones precancerosas tipo hiperplasia o displasia, lo que hemos aprendido, ¿no? En adaptación celular. Entonces, una hiperplasia va a tener dos etapas, una precancerígena y una cancerígena, al igual que la displasia, el precancerígena y el cáncer. Precáncer vamos a tener el endometrio, mama e hígado, porque esos órganos sufren de hiperplasia. Perdón. Ya, esos órganos sufren de hiperplasia. Acuérdense, endometrio, mama e hígado. Ahora, una vez que estos tienen su hiperplasia, pero continúa, es decir, ya pasan un estado canceroso, vamos a tener un carcinoma de endometrio, un cáncer de mama y uno de hepático. Ahora, por el otro lado, vamos a tener la displasia, localizado en el cérvix, en la piel, en la vejiga y en el bronquio, que posteriormente nos va a dar un cáncer de cérvix, cáncer escamoso cuando hablamos de la piel, cáncer urotelial cuando hablamos de la vejiga y cáncer bronquial cuando hablamos de cáncer escamoso de nuevo. Lo mismo acá, no vamos a tener lesiones metaplasia inflamatoria y neoplasia benigna. Acuérdense de los tipos de lesiones: hiperplasia, displasia, metaplasia inflamatoria. Ahora, la metaplasia en el intestino o en el esófago nos puede dar un adenocarcinoma o una esofagitis, ¿no? Un adenoma de esófago. Luego, inflamatoria, la colitis ulcerativa, la gastritis atrófica, la tiroiditis de Hashimoto, que nos terminan dando cáncer de colon, cáncer gástrico o linfoma. Y las neoplasias benignas, como el adenoma de colon o el neurofibroma, que nos terminan dando cáncer de colon y el schwannoma, porque sí, una neoplasia benigna puede tener un cambio a lesión maligna. Ahora,
tenemos que tener en cuenta los términos, debemos sabernos bien porque para poder diferenciar, ¿no? Neoplasia va a ser la formación de un neoplasma. Neoplasma, que es neo, nuevo, y plasma, que es formación. Un neoplasma va a ser un crecimiento nuevo y anormal, ¿no? Entonces, neoplasia es la formación de un neoplasma y neoplasma el crecimiento de algo anormal. Ahora, lo que les venía diciendo desde antes, cómo crece este tumor, cómo crecen estas células, con tres pasos: la angiogénesis, la cinética del crecimiento y la progresión y heterogeneidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Uno, la angiogénesis, que ya le hemos visto, las células cancerígenas van a abrir su propia distribución sanguínea para poder alimentarse. Luego, lo que es la cinética de crecimiento, perdón, chicos, y la progresión y heterogeneidad. Acá en este cuadro se resume, ¿no? Tenemos la célula normal que cambia a tumoral. Luego esta se empieza a replicar y se replica y hace su metástasis. Y acá la célula normal que se transforma y nos va a dar una primera célula neoplásica. Acá es donde entra el concepto de heterogeneidad. Espérense, los voy a ya, de heterogeneidad. Se los voy a poner una H gigante. Básicamente, ¿qué significa esto? Las células tumorales, por por su característica misma, por su misma condición, van a ser heterogéneas, van a ser inestables. Porque una célula normal, acuérdense que siempre tiene el mismo contenido porque así puede ser controlado. Es decir, mis células escamosas, digamos, las células de mi piel, siempre van a ser iguales o idénticas porque las idénticas es como funciona, no son anormales. Pero si apareciesen células anormales, esas suelen ser eliminadas por el sistema inmune para evitar posteriores alteraciones. Porque una célula anormal, una célula inestable, una célula que digamos tiene cambio en lo que siempre dicen, ¿no? En la P53, va a empezar a replicarse indefinidamente a pesar de que sea una célula tumoral. Una célula que digamos tiene un cambio a nivel de un gen, digamos, el gen de mm, yo que sé, me voy a inventar de la angiogénesis. Digamos, tiene un gen que evita que ésta sea controlada, es decir, que la angiogénesis sea controlada. Esta célula va a empezar a aparecer y va a generar angiogénesis por doquier, ¿no? Es por esto que nuestras células normales permanecen así, normales, mientras que las células tumorales son inestables, es decir, tienen cambio en todo sitio, a cada rato, y no van a ser iguales una de la otra. Entonces, de esta célula tumoral se va a originar una primera línea que va a ser idéntica, ¿no? Toda esta familia son células tumorales idénticas, pero como es inestable, va a tener una primera variante, que es esta rosadita. Entonces, esta rosadita va a tener todas estas variantes, o bueno, perdón, todas estas células iguales, pero también va a tener esta variante, que ya va a ser una moradita. Y esta moradita va a tener otra moradita, o puede tener luego una marrón, digamos, ¿no? Siendo el color el cambio que sufre. Acá las rojitas están representadas como malignidad, las rosadas como expansión y supervivencia de las células o de las variantes celulares. Las azules lo mismo, ¿no? Como no antigénicas, invasivas, metastásicas o que requieren células, o perdón, que requieren menos factores de crecimiento. ¿Ya? Entonces, eso no quiere decir que un tumor es heterogéneo, que las células no van a ser iguales, las células cancerosas no van a ser iguales y cada una va a tener una característica propia. ¿Ya? Eso no quiere decir que todos los tumores van a tener 1000 características y que todos los tumores van a mutar demasiado, ¿no? Pero siempre van a haber diferencias que es lo que les permite seguir creciendo y hacer tanto daño, ¿no? Por eso no hay una cura contra el cáncer, porque no es que podamos hacer no sé, un medicamento que como target tenga los antigénicos, los invasivos, los metastásicos, todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿se entendió esta parte, chicos, de por qué una célula tumoral es considerada heterogénea? Pónganme el dedito si sí o no. Ya, perfecto.
Ya. Y con eso tenemos completa la clase de la semana 7, ¿no? Es una clase bastante corta que nos pone ya en contexto con lo que es las neoplasias. Vamos a resolver el post-test ahorita mismo, chicos. El pretest, perdón. Lo voy a compartir un segundo. Y también vamos a llevar a cabo la sesión 8 ya para no estar tan atrasados y poder avanzar y terminar todo antes de su examen. Esperen, ¿dónde está? Ya, aquí está, chicos. Ya. La primera pregunta que les hice es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la anaplasia es incorrecta? Uno, se caracteriza por pleomorfismo celular. Dos, las células anaplásicas tienen una alta diferenciación o una alta tasa de diferenciación. Tres, pueden presentar mitosis atípicas y aberrantes y se observa pérdida de la polaridad celular. La respuesta es que las células anaplásicas tienen una alta tasa de diferenciación. No todos lo han marcado bien, entonces la han entendido bien. Luego, ¿cuál de las siguientes características microscópicas es más indicativa de una neoplasia maligna? Pocas figuras mitóticas, no, eso suele ser normal. Relación núcleo-citoplasma normal, tampoco. Ausencia de necrosis, está bien que no haya necrosis porque la necrosis ya es un daño patológico. E o hipercromatismo y pleomorfismo nuclear. Hipercromatismo más cromatina, pleomorfismo, muchas formas nuclear, es esta, ¿no? Por lo mismo. Luego, en la clasificación de tumores según su conducta biológica, ¿qué característica diferencia a los tumores intermedios de los malignos? ¿Tienen crecimiento acelerado? No. El crecimiento acelerado es una característica maligna. Luego, son localmente agresivos, pero pueden o no dar metástasis. Podría ser, ¿no? Porque lo que les he mencionado es que los tumores malignos tienen una invasión local, pero como son poco infiltrativos, no suelen dar metástasis. Luego, ¿siempre presentan metástasis? No, eso es una característica más de los malignos. No siempre, pero son los más probables, ¿no? De dar metástasis y no requieren tratamiento quirúrgico. Entonces, la respuesta acá es que son localmente agresivos, pero pueden o no dar metástasis. Luego, en la penúltima pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la diseminación metastásica es correcta? Uno, ¿solo ocurre por vía linfática? No, acuérdense que también tenemos la siembra directa y la vía hematógena. Luego, ¿la siembra directa ocurre exclusivamente en el peritoneo? No, no ocurre exclusivamente en el peritoneo. Luego, la metástasis solo ocurre en cánceres avanzados y los tumores epiteliales pueden invadir vasos sanguíneos para diseminarse. Es esta, ¿no? Porque hemos visto que los tumores pueden promover lo que es la angiogénesis para poder diseminarse. Y por último, ay, no sé la respuesta ya, pero ¿cuál de los siguientes tumores epiteliales es maligno? Adenoma, termina en oma, pólipo, no es, papiloma, termina en oma, y el adenocarcinoma que termina en carcinoma, ¿no? Y de ahí ya lo podemos sacar, ¿no? No les he puesto una pregunta ahí demasiado complicado como ¿qué es una nova? ¿No? Que es ya de las células mieloides. Ahorita les comparto el post-test de esta clase y les envío el pretest de la próxima. Ya tienen 10 minutitos. ¿Tienen alguna duda respecto al tema?